SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Hermanas, hermanos, muy amados todos en Jesucristo nuestro Señor. El domingo pasado la palabra de Dios nos recordaba el tema de la enfermedad y de la muerte, y nos recordaba la palabra de Dios cómo Jesús tiene poder sobre la enfermedad y la muerte. La palabra de este domingo nos habla de otra realidad humana que tiene que ver mucho con nosotros. La realidad humana del fracaso. Tanto el profeta Ezequiel en la primera lectura como Jesucristo nuestro Señor sufren un fracaso en el cumplimiento de su misión. Recordemos el Evangelio. Jesucristo nuestro Señor, se nos dice, fue a su tierra, y la primera reacción que tuvieron sus paisanos, la reacción ante Jesús que enseñaba, que predicaba, la primera reacción fue de asombro. ¿Por qué se asombraban? Porque Jesús hablaba, enseñaba como quien tiene autoridad. No enseñaba como los escribas que nomás repetían de memoria lo que se habían grabado. Cristo nuestro Señor enseñaba como quien tiene autoridad. Por eso venía el asombro. Pero también los paisanos de Jesús estaban asombrados porque conocían a su gente. ¿Qué no es este el hijo del carpintero, el esposo de María? ¿Qué no viven entre nosotros sus parientes? ¿Y de dónde le viene a él tanta sabiduría? Ese fue el asombro primero. Y después nos dice el Evangelio que los paisanos de Jesús estaban desconcertados. No se explicaban de dónde le venía tanta sabiduría y de dónde le venía tanta autoridad. Y entonces el siguiente paso que dieron, primero del asombro al desconcierto, y del desconcierto a la incredulidad. No le creyeron a Jesús. Por eso Jesús en su tierra no pudo hacer ningún milagro, porque sus paisanos no creyeron en él. En pocas palabras, Cristo nuestro Señor experimenta un fracaso en el cumplimiento de su misión en el corazón de su origen, entre sus contemporáneos. Este fracaso de Jesús, este fracaso del profeta, ha sido un fracaso en muchos momentos y en muchas circunstancias en el caminar de la iglesia. También ahora, también en este momento histórico que vivimos, la iglesia, comunidad de creyentes en Cristo, la iglesia, comunidad de discípulos y discípulas de Cristo, se da de frente en muchos ambientes y ante muchas personas a la hora de proponer su mensaje, a la hora de proponer su enseñanza. La iglesia recibe mucha incredulidad, no solo de los que no creen en ella, no, la iglesia sufre también críticas y descalificaciones también de muchos creyentes, Por tanto, el plan de salvación
que Dios anunció por los profetas, el plan de salvación que Dios llevó a cabo por Jesucristo, el plan de salvación que Dios le confió a la iglesia, no se lleva a cabo con un triunfalismo aplastante. No, se lleva a cabo con mucha resistencia, con mucha oposición y a veces con mucha persecución. Pero esto, queridos hermanos y hermanas, ¿nos debe desanimar? No. Si tenemos fe en Jesucristo, si tenemos fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos que vivir con serenidad esa vida incolora que vivimos y que ahí se manifiesta Cristo. Tenemos que vivir con serenidad todas las resistencias que ponen a nuestra misión y a nuestro trabajo. No tenemos que desanimarnos y echarnos para atrás. Tenemos que ser serenos, confiados en el poder del Señor y perseverantes en el cumplimiento de nuestra misión. Fíjense lo que le dijo Dios al profeta Ezequiel: nadie te va a hacer caso, nadie, porque es un pueblo obstinado al que yo te mando. Nadie te va a hacer caso, pero al menos tienen que reconocer que en medio de ellos hay un profeta. Pudiéramos decir, a lo mejor en este momento nadie nos va a hacer caso en la enseñanza de fe que tenemos que presentar al mundo. Nadie nos va a hacer caso. A lo mejor estamos ante un mundo obstinado, rebelde, pero que quede claro, que quede constancia que en medio de este mundo obstinado, rebelde, pues hay una voz de Dios, hay una voz que recuerda el camino que Dios nos trazó en Cristo, hay una voz que nos recuerda que tenemos que volver al camino del amor, de la vida y de la salvación. Por tanto, no desanimarnos, no echarnos para atrás, acrecentar nuestra fe y nuestra confianza y sobre todo, ¿saben qué? Nuestra humildad, nuestra humildad. Si Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Jesucristo, Dios verdadero como el Padre y hombre verdadero como nosotros, no las tuvo todas a su favor. Si Cristo, el cabeza y fundador de la iglesia, no las tuvo todas a su favor, ¿qué esperamos nosotros? Tenemos que ser humildes, no creernos en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas, en nuestras posibilidades, no confiarnos en nuestra pobre condición humana, que al fin y al cabo es pecadora, es limitada, sino que tenemos que ser humildes y confiar en el poder de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que está actuando en cada persona, que está actuando en cada corazón y que actúa en todas las personas. Nosotros no sabemos cómo. Dios tiene un camino, Dios tiene una luz, Dios tiene una fuerza que al fin y al cabo la hace valer de una manera sutil, de una manera silenciosa, pero efectiva, no para someternos, no para quitarnos nuestra libertad, sino para ofrecernos su salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice su misma palabra.
Así que todos tenemos ilusiones, todos tenemos proyectos, todos tenemos sueños, todos tenemos planes a realizar, pero no nos escandalicemos si fracasamos. El fracaso es parte de nuestra vida, el fracaso es una situación que en un momento dado, tarde o temprano, se presenta en nuestra vida, pero no nos dejemos abatir por el fracaso. Hagamos crecer nuestra fe y nuestra confianza. Hagamos crecer nuestra humildad y pongamos nuestra esperanza en la fuerza y el poder de Dios. Por último, queridos hermanos, ante la enseñanza de Jesucristo en su Evangelio, ante la enseñanza de nuestra iglesia, la enseñanza que nos propone la iglesia, ¿cuál es nuestra actitud? Habría que preguntarnos. ¿Es de asombro? ¿Es de desconcierto? ¿O es de incredulidad? Preguntémonos. Ante la enseñanza de Jesucristo en su Evangelio, ante la enseñanza de la iglesia a la que Cristo le confió su palabra, su enseñanza, ¿cuál es nuestra postura? ¿De asombro? ¿De desconcierto? ¿O de incredulidad? Preguntémonos y démosle una respuesta a nuestra conciencia. Que así sea. SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar.